Parece un pueblo de Andalucía. ¿Qué es esto? Esta señora me va a enseñar... ¿es su casa? Y esta es la joya de la corona. Es mi primera vez en esta provincia. Estamos en la provincia de Ávila, chicos, en la comunidad autónoma de Castilla y León, la comunidad autónoma más grande de España. Estos son los paisajes del Valle del Tiétar. Por ahí se ve alguno de los picos de la imponente cordillera montañosa de la Sierra de Gredos, en la parte central de España. Vamos a aprovechar que hacen unos días intensos de calor, probablemente los últimos del año por aquí, por el viejo continente, y buscar algunas zonas de baños muy atractivas que sé que hay por acá. Y voy a empezar en ese pueblito que se llama Guisando, muy chiquito. Vean qué lindo. Y después nos seguiremos moviendo por otros pueblitos y seguiremos buscando otras pozas naturales, que hay muchas por acá y muy buenas. Excelente. Empecemos este recorrido, muchachos, por la provincia de Ávila. Ahí vamos. Mi plan inicial era ir a Salamanca desde Guadalajara, pero lo tenía bastante lejos y me tengo que volver en un par de días por otros temas. Entonces recordé, yo tenía una cita pendiente en Ávila y con este calor así impresionante era perfecto para venir y recorrer las zonas de baño. Bueno, esta puede ser probablemente la mejor parada de autobús que yo haya visto. Toda acristalada. Un excelente refugio para pasar una noche acá. ¿Lo tenían a este aguisando? Las casas todas encaladas. Parece un pueblo de Andalucía. Está construido sobre la ladera de la montaña, con calles ramificadas y bastante estrechas. Agua no le falta, corre por todos lados. Por aquí corren los ríos Pelayo y Covacho. Tiene más o menos unos 400 habitantes. Estos pueblos también tienen muy poca población. Y la mayoría de ya gente grande. Se ve muy poca juventud. Después viene mucha gente de afuera también, los fines de semana. Y se incrementa un poco más la población. ¿Ven? Agua abundante, fuentes por todos lados. Es un pueblo muy lindo. Esta sería la plaza principal. Ahí está el ayuntamiento. Tiene bastantes servicios, unos cuantos bares. Por ahí hay un almacén. Acá una carnicería. Acá antigüedad a fotos. Tiene farmacia también. Bien. Está muy bien. Un pueblito muy pintoresco. Ideal para dar un paseíto por la mañana. Estamos solos. ¿Qué les parece? Nunca me habían recomendado este lugar, chicos. El Charco Verde. Si bien no lleva mucho caudal, el agua está súper clara, impecable, limpia. Miren qué lindo lugar. Muy bien, probemos las aguas del Charco Verde. El agua está preciosa. Muy fría, obviamente, pero increíble. Vamos, Gasti, sé valiente. ¿Qué te está pasando? Con el río del agua, rodeado de bosque. ¿Qué mejor plan? Ah, acá está más profundo, acá está mejor.
Ah. Ah. Esto es Arenas de San Pedro, es un pueblo más grande que Guisando. Bueno, Guisando en realidad es una aldea. Esto ya es un pueblo más, con muchos más servicios. Con el castillo. Y ya me he asesorado con la gente local. Para probar el famoso chuletón de Ávila, tengo que ir a Ávila, a la capital. Esta zona no es de chuletón, me dijeron. Así que si en algún momento paso por Ávila, probaremos el chuletón. No por acá. Aún así voy a buscar por aquí un lugarcito para picar algo, alguna tapita buena. Muy activo este pueblo, Hay bastante gente. Voy a tomar una birra acá y probar una tapita de aquí de la zona. En esta cervecería que se llama La Corredera, que tiene esta amplia terraza. ¿Cuáles son las tapas típicas de aquí de Ávila? Leí por ahí que eran las patatas, no me acuerdo el nombre ahora, le voy a preguntar a la chica, pero sé que hay unas cuantas tapas que son muy buenas por acá. Cerveza de tirador Alhambra. Buena. ¿Qué es esto? Patata revolcona. Parece boniato. Parece como un puré. Oh, bueno. Está muy bien. Buen plus, una cerveza, una tapa. Genial. Está rico, está muy rico. Y este trocito creo que es chicharrón, ¿no? O torrezno. Parece torrezno. Croquetas caseras. Bueno, ya me explicó la chica por qué tiene el color esta tapita, la patata revolcona, porque lo mezclan con el torrezno, lo mezclan todo, lo trituran y le ponen pimentón de la Vera, por eso tenía ese tono así un poquito rojizo. Muy rica. Bueno, no hay una región aquí en España, no hay una provincia, no hay una comunidad donde no comas bien. Es imposible. Se come bien en todos lados. Iba conduciendo por la carretera y divisé un tremendo castillini. El castillo de Montbeltrán. De propiedad privada, pero vamos a echarle un vistazo igualmente. Se ve imponente. En el pueblo de Montbeltrán. ¿En qué pueblo, chicos? Pedro de Villagra y Martínez, conquistador y gobernador general de Chile. Saludos, general. Es un castillo muy bien conservado. Vean la vista impresionante al fondo de la Sierra Sur de Gredos. Castillo de los duques de Alburquerque, del siglo XV, de estilo renacentista, mandado a construir por don Juan Beltrán en el año 1460, señor de la villa.
Ahí al fondo el pueblo de Navacepea de Tormes. Con el puente romano. Es una buena zona también. Tampoco hay nadie. La poza se encajona aquí entre estas dos paredes verticales. A ver si puedo bajar aquí. Está muy bien. Ahí con el puente. Es un lugar idílico. Es perfecto. Acá hay dos enormes rocas que hacen de escalones para poder bajar más fácilmente. O directamente tirarte. Aunque el agua se ve muy oscura, como un espejo está el agua. Un baño con Puentini romano. Acá el solcito mejor. Este es un pueblo fantástico también, medieval. Uno de los más lindos del Valle del Tietar y de la provincia de Ávila. Se llama Candeleda. Hace frontera con la comunidad autónoma de Extremadura y con la comarca de La Vera. Esa comarca que está llena de pozas de baño que ya visité un tiempo atrás. Y este pueblo también tiene sus piscinas naturales. Las casas entramadas. Vean imponente ahí la Sierra de Gredos. De esa montaña, la más alta de la sierra, el Pico Almanzor. El panadero te deja el pan en la puerta. Chapata. Calles bien de pueblo medieval, así súper estrechas, laberínticas. Y en tema de población no es tan chico, tiene 5.000 habitantes. Es uno de los pueblos con mayor población de aquí de la zona. Esta es la muy linda Plaza Mayor. Ahí tenemos el ayuntamiento. Y esta es la casa que no pasa desapercibida en el pueblo. Por la fachada y los balcones. La Casa de las Flores, que en el interior alberga el Museo de Juguetes de Ojalata. Vean qué linda que es. Esta señora me va a enseñar, ¿es su casa? Ah, la de sus padres, la casa de sus padres, una casa que tiene mucha historia. Primera vez que me invitan a pasar a una casa, cuando ando por los pueblos, qué privilegio. La casa ya está medio vacía porque Qué linda es. los padres ya fallecieron. Ok. Entonces ya la tenemos medio vacía. Pero bueno, esta fue una casa que cuando, después de la Guerra Civil de España, Ajá. Aquí se daban las cartillas de racionamiento, se repartía. Perdón. Las cartillas de racionamiento. Racionamiento, de raciones. Ajá. Eso es. Y aquí también se repartía el abono para los campos. Wow. Fue sede de la
de Falange, de la Acción Católica, cuartel de la Guardia Civil, colegio. ¿De qué fecha es esta casa? Esto es anterior a la Guerra Civil, es anterior. Ya en posesión de mis padres lleva como unos 54 años. Y esta ya era una casa muy antigua. ¡Wow! Qué bonita. ¿Se puede ver un poco más en el interior? Sí. A ver, los cuadros. Mira, pasa por aquí. Permiso, ¿eh? Como te digo, esto no era lo que... Es como un Ya estaba de otra manera ya amueblado, tenía otros sofás, otras comodidades, pusimos calefacción. Todo esto es súper antiguo, ¿no? Son todos Esto es muy antiguo. antigüedades. Esto es Wow, antiguo. es como un- Los platos de Talavera, que hace unos años la cerámica la hicieron Qué bonita. patrimonio inmaterial, material de la humanidad. Wow, qué bonita es. Es como un palacio esta casa. Es una casona. Es una casona. Preciosa. Es una casona. Este es el salón, luego por ahí acudimos a cocina, tiendas de tendencias. ¿Esto es terciopelo? Sí, como pana, sí. Bueno, qué bonito. Esto que tiene 2 plantas, me imagino, ¿no? 3 plantas. 3 plantas. Tiene ¿Se pueden la ver las casa. habitaciones? ¿Me pueden enseñar? Ahora te enseño. Ajá. Ven por aquí. Mira. Va en el suelo, con los mosaicos. Este le puso mi padre, porque en realidad el suelo era de piedra, como esto, y está debajo. Oh. Pero estaba ya muy deteriorado con todo el trajín que había tenido. Tiene el techo altísimo. ¿Eh? Esto sería como un mini patio, ¿no? Acá. Bueno. Nada. Este era nuestro comedor de verano. Esta es la Y cocina. esta es la cocina, bueno, pues ya modernizada, claro, para los tiempos que... ¿Y usted vive aquí ahora? No, ¿No vive nadie? no vive nadie. ¿Y que la tiene así en venta o algo, no? Está en venta. Está en venta. Está en venta. ¿Y cuánto sale este caserón, si se puede saber? Pues es que como lo lleva una agencia, eso Ah. es la agencia la que te lo puede decir. Ah, este es el patio. El patio. Esto es lo de la caldera de la calefacción. Qué interesante. Es muy linda, ¿eh? Sí, aquello es una caseta de herramientas. Qué amable, ¿eh? De invitarme a ver la casa. Qué privilegio. Es que esta casa es conocida en el pueblo, pero yo creo que no es muy vista fuera de aquí. Y esto también, más que nada, por la historia que tiene esta casa. Mira, bueno, esto era un pasillo, aquí hicimos una habitación, bueno, un dormitorio, que antes era una despensa, pero vino Ajá. ya cuando eran mayores para que no tuvieran que estar subiendo. Y su baño. Su baño. Ah, qué pequeñito, ¿eh? Hombre, sencillo, pero, Sí, sí. pero No, bueno, está perfecto. bien, Sí, sí, está perfecto. bien. Ya te enseño habitaciones. No, está impoluta, ¿eh? Guau, qué linda la decoración de los azulejos de las paredes, aquí en Sí, la ese escalera. azulejo lo puso ya mi padre, ya Lo lo puso pusimos todo su padre. nosotros. Pero la barandilla es original y el pasamanos también. Sí, es como un palacio. Sí. Sí. Las puertas también son originales de la época. O sea, solo se ha cambiado lo que es el suelo y algunos El azulejos. suelo, porque ya estaba muy deteriorado de aquella época y bueno, ya cuando la cogieron mis padres todavía no había muy buenos artesanos que pudieran, porque Claro. el suelo que está debajo es madera. Esto es una habitación. Esto es una habitación. ¿Tiene luz? Sí, sí. Qué bien. Tienes aquí un balcón que da a la calle. Ah, este al balcón da patio, la... al patio, Ajá. Ah, el patio interior, ok. al patio interior. Muy bien. Esta es una de las habitaciones. Ahora te lo enseño. Mira, esta era otra. Ya es que como fuimos quitando los muebles, pues bueno, va quedando así. Ah, tiene habitaciones por todos lados. Mira, Lo puede transformar hasta en un hostal esto. esto da a la plaza, Esa da la plaza, va con el balcón ahí. con balcón. Y esta da a la plaza. Esto tiene la estructura
antigua de estas casas, porque normalmente abajo eran como cuadras siempre para animales. Para animales. Y el señor auténtico, el que construyó esta casa, pues venía con un coche de caballos, lo metía ahí por el portal y ahí los dejaba. El comedor de verano nuestro era como el pesebre de los caballos. Y entonces ellos vivían en esta planta. Y tenían su sala, su salita, entraban, ellos eran las habitaciones. ¿Y usted también vive aquí en el pueblo? Sí. Ah, ¿y por qué no vive aquí en esta casa? Tengo otra casa. Ah, tiene otra. Tengo otra casa. No, como la de su padre, o capaz que le hacía ilusión vivir acá. Lo que pasa es que, ¿no? bueno, nosotros, claro, cuando éramos pequeños, aquí vivíamos todos, pero nos te vas haciendo mayor, te vas haciendo, formando familia y cada uno, pues, fuimos cogiendo una casa, que también la mía es grande, pero es más cómoda que esta, aunque esta no está... Las puertas son súper antiguas, ¿eh? ¿Eh? Las puertas son muy antiguas. Las puertas son las Pero originales. están impecables, súper bien pintaditas, están... No, Hombre, no es que tienen- nosotros luego le hicimos una buena conservación. Claro. La restauramos, pero bastante. Esto estaba... Mira qué armario. Wow. Esto es un armario en condiciones. Es un armario gigantesco. Claro, este es original de la casa. Y mira, aquí un baño que hicimos. A este lo hicieron después. Esto es un baño enorme. Es muy grande. Aquí el original que había era una taza del váter allí, que era con un tubo, como este pueblo tiene arroyos, justo por la puerta nos pasaba un arroyo. No, aquí en este pueblo ustedes tienen agua por castigo, ¿eh? El agua por castigo. Sí, sí. Entonces pasaba el arroyo y aquí, bueno, pues el señor y la señora de la casa haría sus necesidades y luego los criados con cubo echaban agua y bajaba directo al arroyo. Esa es la canalización que había antes, hasta Claro. que ya lo canalizaron y ya todo se puso pues en plan bien, claro. Pero vamos, que cuando compramos la casa seguía así ese baño aquí. Wow. Y entonces, claro, nosotros ya pues la luz, el agua, todo lo tuvieron que organizar mis padres. Y esta es la joya de la corona. La joya de la corona. A ver, Sí. la joya de la Mira, corona. el suelo era como este, en todo esto. Y está debajo de ahí. Vamos a ver la joya de la corona. Wow. Aquí vivían las criadas. En la parte superior de la En casa. la parte las superior criadas. de la casa. Mira, esto lo tiramos ya nosotros porque estaba en muy malas condiciones. Por aquí se entraba. ¿Ves esto que viene por aquí? Esto Sí. eran unas paredes, se entraba por aquí, porque aquí había una chimenea que era una cocina donde guisaban. Eran de estas altas, en alto, pero de lumbre. ¿Y esto qué es? Esta partita que Esto son. es una ventana Ah, que daba antes allí, pero ahora al construir esa otra casa, pues ha subido y entonces se ha tapado. Pero antes era ventana. Y ves, esa es original, esas puertas son originales, igual, todo. Esas puertas son las originales. esto es todo madera, esto. Todo Madera, todo. de la época. Qué Por bárbaro. eso yo digo que esto es la joya de la casa. Sí, sí, está muy bien. Ahí tiene un baño también Ese chiquito. de- No tiene ya le baños por subimos todo. nosotros agua y pusimos ahí. Claro. Claro. Y aquí tiene más habitaciones. Mira. Claro. Esta que da a la plaza, Da a la pero plaza. que es una habitación maja. Bueno, quien quiera comprar esto para negocio es un gran negocio, ¿eh? Si O para casa, o para transformarlo en un hostal, en un Mira. hotel. otra habitación. Acá hay otra. Qué bien. Que son grandes, que no son pequeñas. ¿Y en qué página se busca la casa por si alguien quiere? Ah, pues no. Porque quizás haya algún emprendedor o alguien que esté interesado. Esta casa no se ha anunciado. Ah, ¿no se ha anunciado? No se ha anunciado. Lo tiene la agencia y ellos saben. ¿Pero la cómo quiere comprar. vender, sí o no? Sí. Ah. Mi madre la quiere vender, que es la única que está viva, pero ya es muy mayor y está en la residencia. Si alguien me escribe a mí, quiero comprar la casa, ¿usted la Pues vendería? se tiene que poner en contacto con la agencia, con MG. MG se llama la agencia. Sí, MG, sí, está en esta misma calle. Ah, aquí está aquí la agencia en el pueblo. Sí.
Sí, Bueno, quien esté interesado en comprar este mini palacio que hay aquí en Candeleda, tiene que ir a la agencia de MG que está aquí en el pueblo. ¿Te crees que no lo hay? Y mira, No hay, está. no hay una casa como esta en el pueblo. Claro, claro, así que... Pues muchas gracias, es muy amable, ¿eh? Nada, Ha sido... gracias a ti. No, por favor, gracias a usted. Me he dejado aquí esta luz porque como nos vamos, pues tengo que ir apagando luces. Más que nada la historia que tiene esta casa también. Que era todo eso. Que fue todo eso. Y luego al final, pues... mis padres la compraron, ya te digo. Que ya costó un dinero en aquella época. Esto parece un patio andaluz. Sí. Así todo. Sí. Los azulejos. Este azulejo es antiguo. Este es el original y este. Y este, original. Qué bonito es. Pues muy amable. La verdad que un lujo. Muchas gracias por la invitación. Nada. Muy linda la casa de su padre, ¿eh? Sí. La tiene... Pues fíjate, es una pena ya 3 años sin vivir aquí. Estas casas pues lo que necesitan es que haya gente pues para que las esté, porque la casa cerrada también. Yo hoy he venido para coger las cartas y digo, bueno, pues ya... Y te veo y digo, pues que lo vea, que lo vea. Ha sido muy interesante. Muchas gracias, muy amable. Nada. Que tenga un buen día. Igualmente. Gracias. Mira, ya por aquí. Esta es la fachada de la casa de la señora, el número 15. Qué señora más simpática y más amable. Muchas veces ustedes me han preguntado que enseñe alguna de estas casas de los pueblos por dentro. No es fácil, mucho más cuando eres un desconocido y más aún cuando tienes una cámara en la mano. Pero esta vez hemos tenido suerte con esa señora. Un lujo, una casa imponente. Este es el puente viejo, chicos. Y esta es la garganta de Santa María, que está bastante secardi. Vamos a ir bordeando por aquí, en este paseo, hasta encontrar las pozas. Vamos a ver qué tal. Y si no hay mucha agua y no me puedo bañar, tengo un plan B. Como estoy muy cerca de la comarca de La Vera, muy cerquita, a 45 minutos, podría ir a hacer una ruta que me quedó pendiente la última vez que estuve por ahí, a una poza que por lo que vi es espectacular y creo que no va a defraudar. Así que vamos a probar primero acá estas piscinas y si no está muy atractivo para bañarse, pues me paso a la comunidad autónoma de Extremadura y vamos otra vez a la comarca de La Vera. Ya veremos. Ahí vamos. ¿Ven que esta zona del sur de Gredos es súper verde? Hay muchísima vegetación, todo muy verde. Empiezo a notar más agua por acá ahora. Hay que aprovechar este verano de agosto, en el mes de octubre, para bañarse. Ya pasé por una piscina que está junto a este paseo. Estaba muy bien, después se las enseño. Quiero subir un poco más porque hay otro charco que se llama el Charco de las Palomas. Y después vuelvo aquí y me baño ahí, que estaba buenísimo. Esta es más grande, chicos. Esta me gusta más. Está súper bien. Es impresionante. Está genial. Mira qué roquiña está.
Esta ruta parte del pueblo de Guijo de Santa Bárbara, el pueblo más alto de la comarca de La Vera, en la comunidad autónoma de Extremadura. La garganta que corre por aquí es la garganta de Jaranda. Al tener que caminar bastante, es una ruta de 3 kilómetros de ida y 3 de vuelta, hace que no esté tan masificada como otras zonas de baño. Un camino puro de montaña. Está fría. No estoy solo, pero tampoco hay mucha gente. Una cascada muy linda. Miren qué posa. Yo espero que en este vlog, al igual que las cascadas en Noruega, no se hayan aburrido con tantas zonas de baño. Si descienden desde la cascada, se van a encontrar estas pozas chiquitas, más tranquilas. Se tiran en una piedra de estas a tomar el sol, te dan como un masaje. Chicos, este recorrido por las provincias finaliza aquí. Gracias por haberme acompañado. Quedó pendiente el chuletón de Ávila. Ya lo probaremos. Nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo para todos y vamos arriba.